Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, este es el espacio Por Israel en Voz y recibimos de nuevo a Israel Winnicki. Hola Israel. Shalom, ¿cómo están? Shalom, encantados de recibirte y antes de empezar con los contenidos de hoy quiero presentar a los oyentes la página web porisrael.org, es la página con la que venimos colaborando desde hace años para dar una información sobre Oriente Medio, una información que como muchas veces decimos en este espacio desde medios generalistas de muchos países no es una información imparcial, no es una información con rigor y bueno, pues venimos a suplir o intentamos suplir esa carencia informativa que tiene muchas veces la prensa generalista de muchos países, por no decir de casi todos. Empezamos, si te parece, Israel, precisamente con la actualidad. Este ha sido un fin de semana con muchos temas y con varios atentados en diferentes lugares de Israel. Exacto, pero en realidad esto no es de ahora, simplemente, y es mi opinión, aclaro, se vino preparando una intifada que ahora está estallando. Si empezamos a repasar desde después de la guerra con Hamás en el 2014, vemos que hay una serie de ataques con cuchillos, ataques con piedras, bombas incendiarias. Eran todos hechos aislados, pero se iban repitiendo. Y ahora está haciendo explosión todo lo que se fue preparando. Es como cuando hay un caño de agua y hay una pequeña filtración. Empieza a caer gota a gota el agua, pero a medida que va cayendo se va agrandando el agujero y de pronto sale un chorro. Eso es lo que está pasando. Debemos recordar que aún en plena guerra con Hamás hubo casos de apuñalamiento, casos de automóviles lanzados a toda velocidad contra gente que estaba esperando en estaciones de ferrocarril, o piedras lanzadas contra vehículos. Y eso se fue aumentando. Y así tenemos que este fin de semana, el viernes, desde un auto tirotearon a 2 israelíes, uno de ellos resultó muerto. Un soldado israelí ayer fue herido en el cuello por un palestino que el soldado pudo disparar antes de caer herido y lo mató. Pero aparte, bombas incendiarias arrojadas contra autobuses, piedras lanzadas contra la policía, pero no en un sector determinado, sino acá, allá, por todos lados, todo como una erupción. ¿Qué quiere decir esto? Que los palestinos están, digamos, lanzando la intifada. El soldado fue herido en el cuello, en el corazón y el estómago. En este momento está estable. Pero yo creo que lamentablemente esto va a ir para peor. Bueno. Y lo más triste es que cuando Israel reacciona, ya saltan los idiotas inútiles a decir, miren cómo los israelíes están masacrando a los pobres palestinos. Una de las consecuencias de toda esta situación es que fueron cancelados temporariamente todos los permisos para entrar a trabajar a Israel. O sea que hay gente que se va a quedar sin trabajo. Claro.
En fin, hay muchas complicaciones ahí. Veremos qué pasa en los próximos días y sí, desde luego con el deseo de que sean los menos los atentados y, por supuesto, ¿no? Y que la gente pueda circular tranquilamente por la calle. En fin, bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablarles de ese informe que ya se ha hecho público, el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el conflicto, el pasado conflicto entre Hamás e Israel. Tenemos ya el informe, en fin, tampoco es nada nuevo, porque ya sabemos que desde la ONU y en concreto desde este Consejo de Derechos Humanos, pues sistemáticamente todo parece que está diseñado para acusar constantemente a Israel. Pero bueno, igual vamos a comentarlo, ¿no, Isi? Exacto. El honorable Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, integrado, como ya dije en otras ocasiones, por naciones que hacen de los derechos humanos su bandera, acusan a Israel. Países como China, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, adalides de los derechos humanos. ¿Y qué dice este informe? Que Israel puede haber cometido crímenes de guerra en Gaza al bombardear lugares civiles. No toman en cuenta el hecho de que jamás lanzó misiles desde esos lugares, no toman en cuenta el hecho de que jamás utilizó instalaciones de las Naciones Unidas para almacenar esos misiles. No, Israel es responsable. Todavía no tienen en cuenta el hecho de que jamás lanzó más de 4.000 misiles contra poblaciones civiles. Lo más cómico es que el vocero de Hamás dice que, primero, la organización antes trataba de advertir a los civiles israelíes que iba a haber un bombardeo. Les recuerdo a los oyentes que vivo con mi familia en la ciudad de Beersheba. La única advertencia que teníamos de bombardeo era el sonido de la sirena de alarma. Aparte, jamás dice que ellos no atacaron objetivos civiles, sino militares. Les recuerdo que la ciudad de Beersheba es una ciudad habitada por civiles. Claro que hay una lógica distorsionada o una lógica ilógica, como la llamo yo, por parte de Hamás. Como todos los ciudadanos israelíes a partir de los 18 años hacen el servicio militar, no hay civiles en Israel. Entonces tenemos que, por ejemplo, mi nieta de 10 años es general de brigada, mi nieta de 8 años es almirante retirado y mi nieta de 3 años es mariscal del aire. Son lo más cínicos que pueda existir. Y por supuesto viene esta honorable comisión. Por supuesto, me olvidé de aclarar que acusaron también a Hamás de violar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque fusilaron sin juicio a presuntos espías de Israel. Por eso violaron los derechos humanos. No los violaron al usar como escudos humanos a sus civiles, no los violaron al lanzar desde sus ciudades, desde sus residencias, sus escuelas, sus mezquitas y hasta de hospitales misiles, no los violaron al cavar los túneles de ataque, no los violaron al iniciar el bombardeo contra Israel, no los violaron al secuestrar a los 3 muchachos y asesinarlos. No, eso no es violar los derechos humanos. Por supuesto, las reacciones en Israel no se hicieron esperar. Según Netanyahu, Israel no es culpable de crímenes de guerra.
Bennett dijo que el reporte de las Naciones Unidas sobre Gaza tiene sangre judía en las manos y es autorización y es legalizar el asesinato de judíos. Y lo más interesante, sabemos que que este consejo en realidad no es algo oficial. Lo importante es la Corte Internacional de Justicia. Hay una ONG israelí, de la que ya en otras ocasiones hablé, que se llama Shurat Adin. Está dirigida por una abogada especializada en derecho internacional, perdón, que en este momento están buscando que sea destituida la fiscal. ¿Por qué? Porque según esta ONG, ya tiene un preconcepto. Ella no puede investigar, tiene un preconcepto desde el momento en que reconoció a Palestina como un Estado y abrió la investigación sobre presuntos crímenes de guerra por la muerte de 2.100 palestinos. Aclaremos, de esos 2.100 palestinos hubo más de las 2/3 partes terroristas. Pero eso no importa. A pesar de que esta mujer, esta fiscal, la señora Bensouda, dice que va a ser imparcial, no puede serlo desde el mismo momento que el mismo secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, culpó a Israel por atacar sitios de las Naciones Unidas. Y este señor Ban Ki-moon realmente tendría que avergonzarse. ¿Por qué? Porque en declaraciones pronunciadas la semana pasada dijo que le dolía la situación de los niños de Gaza y los sufrimientos de los niños de Gaza. Y yo le pregunto al señor Ban Ki-moon, ¿mis nietas no sufrieron los bombardeos de Hamás? ¿Mis nietas no son niños? ¿No tienen derechos? Mi nieta de 8 años, cada vez que escucha una sirena, se pone rígida y pálida, porque piensa que es una alarma. ¿Y cuántos chicos hay así en Israel? Pero sí, pobrecitos niños de Gaza. No les importa que jamás desató la guerra, no les importa que jamás bombardeos civiles, les importa culpar a Israel. Y eso es lo que está pasando, tanto con ese honorable, entre comillas, consejo, y la Corte Internacional. Esto hace que las Naciones Unidas, que nacieron como un sueño de unidad entre todas las naciones, con la intención de evitar guerras, se esté transformando, ni más ni menos, que en una cueva de buitres que quieren destrozar a Israel. Pues sí, creo que con estas palabras podemos dar por terminado el espacio. Como siempre, dándote las gracias por tu comentario una semana más. De nada, es un placer.